Hola, mi nombre es Richard Gardner, cirujano ortopédico infantil, con base en el Hospital para Niños de Toronto. Y es realmente mi placer y honor estar con ustedes hoy. Muchas gracias. El equipo de la conferencia Harvard Global Orthopedics por invitarme a dar esta charla. Estoy encantado de hacerlo. Para ponerme en antecedentes. Actualmente trabajo en Toronto, pero he pasado los últimos 10 años trabajando en Frank, Etiopía y Zimbabue con la red Cure International Children's Hospital. Y de ahí es de donde viene la mayor parte del contenido de esta charla con respecto a los casos de los pacientes. Así que muchas gracias por su tiempo. Así, mi compañero está hablando de la enfermedad de Blount. Y algunos de los objetivos que creo que será útil para nosotros, para ir a través de hoy, sería diferenciar que no variación fisiológica a la que es patológica. Para entender cómo la gestión de la enfermedad de Brown difiere según la edad del paciente. Es una condición fascinante. Y depende de la edad, el paciente y la equidad. El tratamiento quirúrgico es muy diferente. Why? Es importante que nosotros tomemos las decisiones correctas para cada paciente que viene basado en la edad y la severidad. Y entonces determinar cuándo usar crédito guiado. Cuándo usar osteotomía. Cuando deberíamos hacer una corrección aguda y cuando quizás la corrección gradual tiene más sentido. Y entonces también algunas estrategias en manejar el caso severo que estoy seguro que todos ustedes tienen visto y tener alguna experiencia. En nuestro principio, por normales, angular, de las rodillas, como un bebé de pie, como pueden ver, esta es la curva Silenus, que es, estoy seguro, familiar para todos ustedes. Y en Pausenbow, alrededor de los 18 meses, nuestras piernas arqueadas se vuelven rectas y sobrecorregidas a algo de valgo con un máximo, estando entre los 3 y 4 años de edad. Antes de que vayamos al ángulo tibio-femoral estándar de unos 7 grados de valgo por a la edad de 7 años. Y esto es importante, porque un niño que tiene, digamos, 1 año y medio de edad, con piernas arqueadas, bien puede no tener blusa infantil. Esto podría ser parte integrante del desarrollo fisiológico estándar. Y por eso es importante tratar de seleccionar la historia natural. En inglés, time extended. Del mismo modo, si estás viendo a un niño con rodillas arqueadas con Jenny Valgum a la edad de 3 años, puedes elegir esperar 2 años o 3 años de manejarlos, dado que en la mayoría esto se observa. Ahora bien, en los casos más graves no es así, pero en los casos leves suele ser así, a menos que haya una causa metabólica subyacente. Así que entender la historia natural es crucial. Y luego también, solo para asegurarse de que no hay un diagnóstico subyacente, que es muy común. Rickets, por supuesto. Vener, dependiente o deficiente de vitamina D, rickets. Neres de Dor. En un raquitismo deficiente de vitamina D. Sword su grosso thijbo. Morosnos recurren déficits que puede ocurrir. Es inigual. Rayos y dams en rodillas y la moor. En este caso había genuvalgum, pero enorme engrosamiento alrededor de las heces. Y luego con el tratamiento adecuado de vitamina D y calcio. Solo la extraordinaria curación que ocurre. Y por eso, siempre querríamos tratar primero el raquitismo. Permite idealmente 6-10 meses de recuperación antes de decidir sobre cualquier tratamiento quirúrgico. Las grandes ventajas, por supuesto, es que la calidad del hueso es mucho mejor. Y también en esmaisme de deformidad angular. Estos pueden resolverse en los primeros 6 a 18 meses tras corrección metabólica de la deficiencia. ¿Sabes? Así que solo la comprobación de la gestión de rickets antes del tratamiento es clave. Así que tiene con es un trastorno de la tibial proximal posteromedial. Physis. Es el aspecto medial y el aspecto medial posterior de la fisis tibial proximal, donde hay una relativa inhibición del crecimiento. Y, con el tiempo en blusa infantil, esto continuará progresando en casos severos, y puede llevar a un eventual descanso fisio prematuro. Ahora, Blount describió esto hace casi 100 años como tibia vera, pero es más complejo que eso. Hay un mal alineamiento varo, hypercurvatum, rebrada. A menudo hay una significativa rotación interna de la tibial interna. Y también puede haber deformidad distal del fémur, que en algunos casos es diversa. En otros casos, en casos más tardíos, puede ser incluso valgo.
Así que definir y tratar de decidir cuál puede ser un genuvarium fisiológico frente a enfermedad de la gota es importante y puede ser problemático, especialmente en el caso infantil. Solo el enorme crecimiento de la face es tan crucial, con 20 a 25 crecimiento, ocurriendo desde la edad de 5 años alrededor de la rodilla. Así que, si Aaron Smith fiscal puede crear una deformidad angular muy severa, y eso puede ser algo que simplemente sin causa subyacente, y a veces mover una causa heterogénica después de escoger. Así que tenemos que ser muy conscientes de esto. Creo que es muy útil no solo categorizar esto como infantil y adolescente. Creo que es útil hablar de infantil cuando aparece antes de los 3 años de edad. Juvenil cuando aparece entre los 4 y los 10 años de edad. Y adolescentes mayores de 11 años. Yo diría sin énfasis. Usted hace a menudo, incluso en los casos juveniles, parece que estos casos han estado presentes durante algunos años antes. Pero traerlos a estos bloques, en realidad, también ayuda a guiar nuestro tratamiento también. Espero que estos videos directo. Y estos son 2 niños con blusa infantil. Y bien, espero que quede claro con estos niños, es que en la fase de apoyo, se ve un empuje lateral, bastante significativo. Puedes ver la sacudida de la pierna, la rodilla sacudiéndose, lateralmente durante la fase de apoyo. Creo que este es un importante avegno clínico. Que miramos, más allá de la laxitud mentosa de la ardilla y de metahuerza, de genuverna, pero tener un significativo empuje lateral, combinado con radiografías sugestivas, creo que es muy útil para nosotros para decidir en qué niños deberíamos planear intervenir. Así que con respecto a la clasificación radiológica, está el ángulo metatarsiano diafotelial de Drenins. Y luego, la clasificación estándar es la clasificación de Langensky, pero en realidad es más un sistema de estadificación que una clasificación. Y es una descripción de la evolución de la enfermedad de Blount infantil. Así que para el primer ángulo metafóleo del narciso de Drenin, ahora el trabajo de Drennan, él informó sobre 30 pacientes, de los cuales 29 de esos 30, por lo que tenían un ángulo metafóleo del narciso mayor de 11 grados. Progresaron, sucedió empeoró. Y midiendo este ángulo, puedes ver en la tercera imagen, por supuesto, al centro de tu pantalla, si la línea corre paralela al eje tibial. Entonces subtiendes un ángulo perpendicular, así que 90 grados, a ese ángulo desde el escocebín. Y entonces dibujas una línea, intersectando la metátesis tibial. Y a menudo en Blount, por supuesto, tienes este pico metapostel medial. Pero es fácil dibujar desde Brink. Esquina metapostel tibial proximal lateral a la medial. Y es ese ángulo, entre la línea perpendicular del eje tibial, a la metafísica. Línea metafísica tibial. Ahora Blount dijo que si es más de 11 grados, las NEN, paraliza. Creo que muchos de nosotros tomaremos un ángulo un poco más alto, tal vez incluso 15 grados. Pero es muy útil mirar esto. Y creo que esto en combinación con el empuje lateral es sin duda muy sugerente para la progresión probable. El sistema de estadificación de Langeskill es muy útil. Esto es realmente hablando de la evolución, la condición de Blounts infértiles. Y usaples remnal está un 6. Usted puede ver la imagen en la parte superior izquierda. Usted tiene algunos medial metafísica viking, y eso es a menudo un niño de edad entre 2 y 3 años de edad. Y Amber, niño es un poco mayor, entre 3 y 4 años de edad, donde se empieza a ver la forma de platillo defecto. En la metafísica, región, tibia próximo medial, eterthoth, ya no es un platillo tan poco profundo. Es más como un escalón, es más como un ángulo recto. Defecto en esa metáfisis tibial medial. Y a menudo se ve esto más tarde a la edad de 4, hasta los 6 años de edad. Y entonces, ahorita, 4. La epífisis comienza a ser baja. Ahora, a veces no se ve la epífisis doblarse sobre la metáfisis tibial proximal. A veces solo se ve un defecto, porque a menudo esa epífisis no se ha osificado todavía. Pero eso se vería con una resonancia magnética. Y entonces, la EP5, usted consigue este aspecto de esta epífisis doble, donde usted tiene inclinarse severo en la metáfisis, a menudo con una línea de fisio encima de ella. Pero eso realmente está representando esa depresión medial posterior. Así que estás viendo la línea fisial desde el aspecto anterior. Es net, pero entonces esta doble línea fisio es porque estás viendo la fisis posteriormente, como, bien, superpuesto en esa metatía tibial proximal.
Y entonces la etapa 6 es cuando usted desarrolla una barra metafisaria ósea medial. Y a menudo no ves esto radiológicamente hasta la edad alrededor de los 10.112 años de edad. Así que espero que sea de ayuda para ver que esto es siempre una evolución femfold. Y por supuesto, se requieren diferentes tratamientos para diferentes niveles. Y vamos a tratar de dar un poco de sabor a esto a través de las siguientes imágenes. ¿Cuáles son nuestras opciones de tratamiento? No quirúrgico, por supuesto. Podemos monitorizar el crecimiento. Si tenemos alguna duda, para decir que esto puede no ser grave, puede no ser contundente, así que tal vez fisiológico. Monitorizar el crecimiento sería, por supuesto, lo correcto. Y hay algunos artículos que apoyan el uso de corsé. Yo personalmente no tengo ninguna experiencia con eso, y no he encontrado que sea útil en mi experiencia. Pero hay un artículo aquí de Sanjeeva Wall que habla de que resamerintesis, y es ciertamente una opción. Pero las principales indicaciones quirúrgicas o las principales opciones de tratamiento quirúrgico sería la cirugía FICO, por la que haremos una hemiepifiziodesis. Así que poner una placa de mono o una grapa para frenar el crecimiento. En el aspecto lateral, para permitir que el lado medial para ponerse al día. Osteotomía correctiva u osteotos. Si haces una corrección gradual usando un marco, si es una combinación. Todo esto. Y entonces, ¿cuáles son las otras decisiones? Bueno, si vas a hacer una osteosomía, ¿qué incisión vas a usar? A veces tienes una importante deformidad femoral distal. ¿Y cuándo es lo suficientemente mala como para merecer también una corrección femoral distal combinada? ¿A qué edad deberíamos considerar hacer una elevación hemiplateo cuando tienes una inclinación severa? La tibialización proximal medial. Physis. Recuerda plaques de mono. Y también, ¿cuáles son las estrategias en el caso severo? Así que, aquí hay un niño aquí. Retens, 2 años y medio de edad. El genuvarium significativo, camina empuje lateral. Puedes ver que hay algo de ensanchamiento de la distal medial. Fisis femoral, tibial proximal. Fisis en el aspecto medial. Sabemos por el principio de Heuter-Volkmann que la presión a través de la fisis frenará a la fisis. La isient, a través de la fisis, lo acelerará. A menudo vemos en la tensión de estos niños. Así que esto es rickets. Esta es la tensión a través de la fisis que estamos viendo aquí. Miras el ángulo diafisario metafisario de la adrenalina, y el ángulo aquí es de 20 grados. Así que ciertamente esto sugeriría una mayor progresión. El eje mecánico, por supuesto, es un orominumzid, de lo que querríamos. Y esto es probablemente entre un 2, más probablemente un 3, donde tienes este sentido de un paso, en ese proximal, medial, tibial. Así que hemos subido un estadio. 3, Langenskold. Adrenalina, es Strauern. Y puedes ver que tenemos deformidad femoral distal y tibial proximal aquí. Deberíamos corregir la tibia proximal y dejar el fémur distal. ¿Sabes? Creo que la gente toma diferentes caminos en esto. Yo tiendo a, si hay una línea articular muy oblicua, hacer una corrección de ambas. Y si the Temstruk ein sos, trabasfor, deformidad tibial, y te mostraré un ejemplo de esto. En este caso, sentí que había una importante oblicuidad de la línea articular, y por eso se hizo una osteotomía combinada con una osteotomía tibial proximal. Se pueden hacer diferentes formas. Creo que es útil basar tu incisión. Eso, lateral a la cresta tibial, por si tuvieras algún problema con la herida. Así que no estás mirando 10 hueso. Tiendo a cortar a través del perostio con cuidado, y luego elevar alrededor justo al nivel de la osteotomía. Tiendo a hacer solo una cuña lateral de ropa de base. Y lo mantengo un manguito transversal. Tan paralelo, perpendicular a la metáfisis tubular proximal, perpendicular a la diátesis, para permitir la rotación, para que pueda marcar la rotación externa interna. Ciertamente for otras osteotomías como la rabosteotomía, que es más oblicua, y que te permite corregir la deformidad angular y la rotación en una E. Pero encuentro que una osteotomía transversal, un triángulo lateral es muy efectiva por permeritis, conseguir una ligera sobrecorrección de las diversas deformidades, así como corregir lo time. Y los niños, el niño entrará en puños largos de la pierna. Al final de osteotomía, creo que es importante cerrar el periostio, para que tengas un buen cierre del periostio sobre la parte superior del hueso. Y luego,
Eres carpo anterior y fasciotomía. Así que solo estás deslizando tus tijeras por debajo de la piel, abriendo la fascia del tubialis anterior. Así que deslizas tus tijeras largas, masiendo directamente bajo la piel a lo largo de la fascia anterior, solo para abrir el compartimento anterior. Es importante para estos casos también. Así que en este caso, además de la osteotomía tibial proximal, también tenía una osteotomía femoral distal, con corrección citoforética, pero en otros casos, donde la línea articular es paralela al suelo. Creo que es razonable hacer solo la corrección tubular proximal. De nuevo, este es un niño diferente, con ángulo de adrenalina de unos 20 grados. Tenaten, deformidad femoral distal significativa. Y realmente estoy hablando aquí de los 2, 3 años para los niños muy pequeños, por lo que creo que es razonable no hacer una corrección femoral distal del muslo. Así que una ligera sobrecorrección y atravesada. Osteotomía tibial proximal, que tiendo a estabilizar con 2 clavos cruzados. Es solo. Luego salen entre 4 y 6 semanas. Y luego, dependiendo de la curación, si necesitan o no otra semana o 2, la astilla el yeso vir. Pero usted puede ver en este caso, la deformidad femoral distal muy rápidamente mejora. Again, un eje mecánico normal y su corrección femoral distal resuelto muy bien. Así, creo que en estas situaciones, solo el tratamiento de la tibia proximal en el joven, 2-3 años de edad del niño, que es probable que el progreso es un razonable. Aris, ascmucho mayores. Así que en una niña de 4 años y medio, ¿qué vamos a hacer aquí? Así que ahora tenemos una situación más grave. Esto es todavía hinchazones infantiles. Nos estamos moviendo hacia más de un tipo juvenil. It's no strength. Y aquí puedes ver que hay una subluxación lateral de la tibia y una epífisis medial muy escorzada. Why? Gran. P como es skull. Ahora, esto es más de una lange. Habapicam. Ahora más Hertz. B. Conopro una osteotomía tibial. La probabilidad de recurrencia es muy alta. Así que en estos casos, yo recomendaría que se proceda con tanto una osteotomía y añadir en el crecimiento guiado. Así, osteotomía para corregir una ligera sobrecorrección del eje tibio-femoral. Asegurar con clavo cruzado, o si lo desea, y luego poner una placa tibial lateral proximal. 8 plas. O por una placa tubular, o puede ser 4. Solo un crecimiento de la tibia proximal lateral, que es tan importante porque, por supuesto, con el principio de Hoyte-Volpin, está optimal. Tibia medial, fisis ha sido exprimido, y es un enfermo fisis, y va a tomar tiempo para recuperarse. Y si solo haces la osteotomía, esto rebotará en varios muy rápidamente, porque esa fisis no ha tenido la oportunidad de recuperarse. Y entonces puedes ver, en el curso de los siguientes 6-9 meses, quizá un año, la placa A empieza a ensancharse porque esa fisis medial la fisis está empezando a crear. Pero puedes empezar a como los aspectos mediales de la fisis empiezan a recuperarse. Empiezas a ver una epítesis de proximidad medial. Y si miras un poco más de cerca, en esto puedes ver el crecimiento de la línea de Harris, que está llegando hasta el final, lo que sugiere que la fisis medial está realmente creciendo. Lo hemos dejado a una ligera sobrecorrección, sabiendo que a menudo habrá algún rebote después de la eliminación de la placa A. Así que, esta vez, sacas la placa A y lo haces más de cerca. Ahora, el seguimiento es porque si en un año, ese ligero valgus empieza a derivar en varo de vuelo, necesitas poner esa placa de nuevo. Así que necesitas vigilar a estos niños de cerca. Pero creo que una placa A desde el exterior es importante en estos casos. Similar, posiblemente forward, pero una radiografía similar da exactamente la misma manera. Bien. Ligera sobrecorrección. Las placas parecen funcionar bien. En esta posición sobrecorre mal. Una placa había sido removida. Pero si solo miras este lado aquí, somos un poco más escépticos sobre la recuperación a largo plazo. Para este niño, porque puedes ver, la línea de Harris parece detenerse. Ahora, si esto será o no es de recurrencia anterior. Creo que hay más de una posibilidad en este. Y por lo que este es un gráfico que querría ver de nuevo, después de 3 meses y luego 6 meses, y ciertamente un año, solo para ver si esto está empezando a rebotar en Berith.
Y si ese es el caso, entrar allí temprano. Staring that out happening. Así que los casos más graves, los 5 y los 6. Así que estos por supuesto son niños mayores. Ahora, Teddy Hoffman es un gigante de la ortopedia infantil y dirigió el servicio de Ciudad del Cabo. Así que el Hospital de la Cruz Roja en Ciudad del Cabo para una generación. Y escribió un documento muy importante aquí, mirando a 34 rodillas y 24 niños. Y Hammer, que para los niños mayores de 8 años, cuando hizo una elevación en mi plato, porque había una depresión tan grave de que la tibialización medial proximal epsavis. Si no, un for proximal, hemiepipsiodesis tibial, la tasa de recurrencia, estaba garantizada. Y realmente nos enseñó que ciertamente, a partir de los 9 años y más, necesitamos perforar la epífisis lateral proximal de la tibia. La fisis lateral proximal de la tibia, que se siente temprano. Pero sin hacer eso, con al menos poner una placa 8 o algún crecimiento guiado sobre la recurrencia y la recurrencia muy rápida, está garantizada. Entonces, ¿cómo se hace? La elevación de la meseta EMI. Yo soy un gran fan de un enfoque de 2 incisiones. Me lo enseñó Jim Harrison, que trabajó muchos años en el hospital de Malawi, y creo que es una manera muy elegante de tratar esto. Así que la primera incisión es una incisión corta en el borde medial de la tibia proximal. La razón por la que esto es tan importante es porque si hicieras una incisión en forma de palo de hockey, empezando por la cara anterior de la tibia proximal, inclinándote hacia atrás, lo que sería más bien una incisión estándar. El problema es que tu osteotomo necesita estar en el muy posterior borde de Saffron-Moich y consigues ese osteotomo dentro. Significa que estás realmente estirando la piel alrededor y teniendo componcutáneas. Los problemas de Isingworn, una sola instant, son muy comunes. Nugater, colocando una incisión corta sobre el borde postmedial de la tibia, donde mueves el tendón de la corva. Por supuesto, usted tiene el campesino Sergina venir aquí. Mueves los tendones isquiotibiales fuera del camino, y puedes llegar a ese pico metaxial medial muy fácilmente a tu elevación hemiplater. Te aseguras de tener una buena protección alrededor de la espalda, y pones un retractor de Krago o algo alrededor de la espalda para proteger el haz neurovascular, y tienes un acceso realmente excelente para hacer esa elevación hemiplosal. Entonces, para hacer tu segunda osteotomía, que causa tu osteotomía tibial proximal, hace lateral a la cresta tibial, y así tienes un puente de piel grande y ancho. No he tenido problemas con las heridas con esto. El programa es muy nano, remetsi muy seth y abstrals, de una manera mucho más directa que simplemente haciendo un palo de hockey muy largo, que es propenso a los problemas de la herida. Y aquí se puede ver. Así que este enfoque para un hemiplateral, este es el aspecto medial de la rodilla derecha. Puedes ver el osteótomo justo debajo del pico metocéfalo-medial. El instrumento de la derecha es un retractor de Krago, que se pasa alrededor de la parte posterior de la tibia. Y entonces puedes ver que hay un brazo en C allí. Y estamos muy de los spanner, elevando esa meseta por y usted puede ver, aquí son algunos extra. Es un bracket dizzy. Usted sabe, el osteotomo de la parte superior izquierda, aquí está entrando en este pico metafisario. Y puedes ver que gradualmente se va separando, apuntando a la espina tibial lateral. Creo que es un muy buen punto de referencia. Estás cruzando por esquí. Ya sabes, nos hemos rendido en esta lucha. Como puedes ver, este niño antes tenía una placa 8. Step. Hay una detención del crecimiento aquí, a través de la tibia proximal medial. Y así es esa perth 8 y test normal 4. Osteomusner. Spine. Y letter gramayouts y visangs. Pagged with moment. Nivel de línea de la articulación. Y rep. Usted puede tomar, ya sea algunos injerto fibular. Cada vez más, es llegar a utilizar la cresta ilíaca. Me gusta mucho la cresta ilíaca. He probado. Crea este scuffle. Creo que da un gran ajuste de interferencia. Lo estoy usando más ahora que el injerto de peroné. El gráfico de fibra for razón. Y entonces, Halo 2. Corrección tibial proximal. A través de triangulación y incisión, justo en la torre de Fair. Y entonces puedes conseguir una muy buena. Surfer. Meseta. Medio próximo. Y entonces puedes sobrecorregir ligeramente por tu cuña de ropa basada lateralmente y cualquier rotación necesaria. La parte realmente importante, por supuesto, es entonces raspar la fisis de la tibia lateral proximal. Crucial para evitar la recidiva temprana. Niños mayores de 10 años. También perforaría la fisis tibial proximal. También puede ser a través de la misma incisión. Acércate por delante, asegúrate de no salir por detrás. Hazlo con mucho cuidado en el brazo. Solo evita cualquier lesión al nervio corona perenne. Y da un resultado muy fiable. Y Math
Exigen forward through me after. Funciona muy bien para el caso más leve, así como para mí. Severo. Y equates their series de un nicho de nod. Esa. Via proximal. Proximalmente. Medial. Nesfard. Espadalia a la que tibial, incluso peor que su tibial. Ahora, esto no funciona tan bien para un marco en mis manos, porque el marco estaría casi paralelo con la tibia, y conseguir ese marco sin al menos hacer la corrección del pulgar. No posible. Así que, es posible hacer estos esfuerzos graves de una sola vez. Pero hacer una corrección parcial durante el resto de la trama, creo que también es una solución muy elegante. También puede darle alguna oportunidad para el alargamiento también. Pero usando el mismo enfoque, elevación pesada de la meseta, de nuevo, estabilizando, esta vez con un injerto de peroné. Y un voice alta, tiendo a usar más pequeñas. 3. Te placas ahora para estabilizar esto. Usted puede ver que hay mucho valgo femoral distal, y esto fue corregido, con una placa de cuchilla. Y así incluso las deformidades severas, usted puede corregirlas bastante bien y traer la línea de la articulación. Nivel. Usando esta técnica. Solo para resaltar la recurrencia. Así que un niño aquí, puedes ver que está caminando aquí con un significativo Impulatswer. Why? Yo una niñas. 2 años antes. Fue tratada, creo probablemente tenía un nivel de Langinsky. 3, quizás 4. En su progresión de bloqueo infantil, pero sin placa de ayuda, siendo puesta, así que era solo sobrecorrección. Muy buena radiografía mostrando sobrecorrección y usando una osteotomía tibial proximal. Pero esto recurrió muy rápidamente dentro de 6 a 9 meses, porque ninguna placa de ayuda ha sido puesta en su fisis tibial lateral proximal. Time over Seward Hermanisius Deis. Él tiene una severa deformidad articular aquí, un estadio 5, Langenskuld, necesitando una osteotomía combinada de elevación del hemiplater, tibial proximal, así como la perforación, de la tibial lateral proximal, por quiste, así que se nua enfoque de 2 incisiones, esta vez utilizando injerto of ionocrate, raspado de la tibia natural proximal, utilizando una pequeña placa T, estabilización de Broad, osteotomía tibial proximal, a través de esa segunda incisión. Y luego una corrección bastante decente de esa línea articular con alineación normal, válida, de la rodilla. Importante aquí, puedes ver que la fisis aquí está ahora cerrada. Y así que esperemos que la recurrencia no se producirá en este caso. Con todos estos casos, es muy razonable hacerlos también con un marco. Y si es una condición unilateral, también, alargamiento al mismo tiempo, creo. Es muy elegante, de hecho. Así, Blount's adolescente. Generalmente enough Gordings. Después de la edad de 1112 años de edad, y no hay, realmente mínima depresión de la línea articular medial. Es predominantemente una vera tibial medial proximal. Why? Es a menudo en niños mucho más pesados también, y a veces la corrección gradual puede ser útil en escaso. Ciertain. Este joven aquí tiene 15 años. Pesa en case. Tiene. Lev. Varo Wurstendenber. Femuralist. Tiene. Varo significativo a través de la tibia proximal medial. Y creo que la corrección de ambos casos sería muy elegante. En su situación, tuvimos gastrotol. A través de la tibia, que creo que es menos que ideal. Circunstancias familiares no permitían una segunda gran operación. Esa se sometió a un crecimiento guiado. Lo siento, no crecimiento guiado. Lo siento. Pasó por una corrección gradual usando un marco. Así que usamos un marco de tape, overtrained strings, pero cualquier marco hexápodo convencional muy bien. Y usted podría utilizar esto con un monolateral también. La corrección gradual aquí a través de la tibia proximal. Ahora hay una manera de hacer esto también, usando el fulcro, siendo la articulación tibular proximal, fibular también, para evitar la necesidad de hacer una fibrosteotomía. Corrección gradual allí con curación y un resultado satisfactorio al final. Así que el uso de un marco para los niños más pesados puede ser muy beneficioso. Manera de tratar con estos. Para evitar el fracaso de metalistería. A veces los rebotes adolescentes pueden ser mucho más severos. De nuevo, mínimo en la deformidad de la línea articular. Pero puedes borrar como la región metafocal tibial proximal. Así que
Tu ángulo medial proximal tibial normal es de 87 grados. Subtender 2, the tibial shaft, gives around a 76-degree deformity here. Podríamos hacerlo con un marco, haciendo una corrección parcial y balanceando el resto con un marco. También es posible hacer esto de forma aguda y hacerlo de forma segura. Una buena zona trapezoidal de hueso, sin embargo, y creo que una buena técnica, que me fue recomendada por Scott Nelson, que realmente tiene una tremenda experiencia en esta área, fue hacer una osteotomía fibular muy proximal. Porque si usted hace su osteotomía fibular en nuestra forma clásica de la mitad del eje, que terminan, a menudo bloquea la corrección y puede sumergirse en la posterior. Compartimentos musculares de una manera muy infeliz. Así que hacer una osteotomía fibular muy alta es útil. Y puedes hacer la osteotomía tibial a través de la misma incisión oblicua. Continúa, hasta la tibia medial proximal. Así que puedes ver aquí. Esto es sobre el aspecto lateral del Lang. Aquí está la cabeza del peroné por aquí. Aquí está el nervio inguinal común sumergiéndose en el compartimento ángeo. Así que hacer una liberación completa del nervio peroneo común y sus ramas está. Y entonces puedes hacer una osteotomía fibular. Lo has protegido. Tienes una osteotomía fibular proximal aquí. Y luego extender la incisión de la piel para permitirte entonces acceder a la tibia proximal, donde puedes quitar esa cuña trapezoidal. Y luego, estabilizar crónico con una placa. De nuevo, teniendo mucho cuidado de asegurarte de que haces una fasciotomía del compartimento anterior. También a través de así. Y tenemos no final. Y estoy muy agradecido por su tiempo. Espero que te hayas quedado conmigo a través de esto, y todo esto ¿tenía sentido? Lo siento, no es interactivo para las preguntas, pero era solo para realmente terminar diciendo. Solo tenemos que reconocer las diferentes edades de presentación y el tratamiento variado. Pero para los menores de 4 años, la osteotomía tibial proximal suele ser suficiente. Cuando hay news seponi, severo y entre 4 a 5 y ciertamente 5 a 8 años de edad. Usted necesita combinar su PTO con crecimiento guiado usando sus 8 platos o grapas. Mayores de 9 años. Hemiplo. Y estás haciendo una elevación hemiplateo. Pasas ese cincel a través del fitis, ese fitis medial cerrado de todos modos. Necesitas perforar la anfibia lateral proximal. Betty Hoffman nos mostró eso muy claramente. Y luego para el adolescente, los casos típicamente no tienen deformidad de la línea articular. La osteotomía tubular pro es a menudo suficiente, donde ese marco de arándano lo haces agudamente. Una gran necesidad de un seguimiento cercano. De todos modos, muchas gracias por su tiempo. No escribí mi correo electrónico aquí, pero es richard.gardner, J-R-D-N-E, rickkids.k. Y usted sería realmente bienvenido a enviarme cualquier pregunta. Estaré encantado de responderle. Muchas gracias.